Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Aun cuando Jesús va hacia su Padre, no nos abandonará como a huérfanos, pero ya no está con nosotros tal como estaba con los discípulos, tangible, audible, visible. Está con nosotros de una manera distinta. Son necesarios los ojos de la fe para reconocer su presencia en nosotros y junto a nosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El mundo está ciego, no ve al resucitado, pero el creyente sí ve a Jesús. Lo reconoce porque vive. Este es para mí un criterio importante para la experiencia de Dios. Allí donde yo viva y la vida brote en mí, allí veré al resucitado y experimentaré a Dios. En nuestra vitalidad que se levanta de la rigidez, que florece del vacío, reconocemos al resucitado. Y en la vida que en nosotros triunfa sobre la muerte, reconoceremos que Cristo está en el Padre y que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Este es el mensaje de consolación que nos dejó en su despedida. Ya no caminará junto a nosotros, sino que estará en nosotros y nosotros estaremos en Él. El ascenso al cielo logra una nueva cercanía de Cristo. Ya no podemos ver ni oír a Cristo externamente, pero Él está en nosotros, se ha convertido en nuestro yo interior más profundo. Podemos oírlo en los suaves pulsos de nuestro corazón. Podemos verlo cuando contemplamos nuestro interior y encontramos en lo más hondo una profunda paz. Evagrio el Póntico, el monje escritor más notable del siglo IV, denomina al espacio interno que está en nosotros, en el que Cristo vive, visión de la paz. No vemos a Cristo en su apariencia externa, pero lo contemplamos con los ojos de la fe como paz, como consonancia con nosotros mismos, como unificación. Esta paz se puede ver, la reconocemos en el resplandor de una persona, en la forma de sus movimientos, en el brillo que irradia su rostro, en la integridad entre sus palabras y su esencia. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando junto a todos ustedes, una vez más, un nuevo encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra en este lindo mes, el lindo mes de mayo. Lindo mes de mayo decimos porque está dedicado a María. Venimos de celebrar, de festejar el día 8 a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, este sábado 13 a Nuestra Señora de Fátima, y haremos diferentes celebraciones teniendo siempre vigente, teniendo presente la figura de María como eje central en la vida de Jesús, en la vida del resucitado, este resucitado que estamos intentando compartir los unos con los otros, partir con en este espacio de comunidad radial que hemos ido construyendo entre ustedes que nos brindan su apoyo, su escucha, cosa que valoramos, agradecemos, que nos brindan su afecto, sus mensajes, su aliento para seguir adelante, y nosotros hemos establecido esta comunidad orante tan particular que se suelen tejer a partir de los medios de comunicación. Una vez más, un gusto, una alegría de encontrarnos con todos ustedes para poder darnos permiso, como dirían algunos,
para permitirnos, darnos un permitido, que en este caso no es un atracón de comidas, no es un paseo, no es una compra que excede por ahí nuestras posibilidades, sino que es darnos un permitido de poder hacer un alto en las ocupaciones, en las múltiples ocupaciones y preocupaciones cotidianas que todos y cada uno de nosotros tenemos, para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, escuchar, rezar, meditar y estar atentos a la luz de la palabra que viene del resucitado, de un Cristo que con su resurrección ha vencido a la muerte, una palabra que en definitiva es seguridad frente a tantas inseguridades desde todo punto de vista, una palabra que es fiel frente a tantas infidelidades que cotidianamente vemos y que nos molestan y que nos duelen, una palabra que es luz frente a tantas tinieblas, una palabra que es esperanza frente a tanto desengaño, frente a tanto desaliento, una palabra que en definitiva nada más y nada menos, como si fuera un detalle menor y resulta el detalle sobre los detalles, es una palabra que es vida frente a tanta muerte. Frente a este panorama, ¿cómo no vamos a darnos el permiso de hacer un alto y poder escuchar y poder compartir y poder incorporar, no solo con nuestros conocimientos, sino lo que es fundamental con nuestra vivencia, la palabra de Dios? Estamos celebrando, estamos compartiendo este quinto mes del año, mes dedicado a María. Esta semana vamos a tener presente el lunes 15 de mayo a San Isidro, el martes 16 a San Luis Orione, el miércoles 17 a San Pascual Bailón, el jueves 18 a San Juan I, el viernes 19 a San Pedro Celentino, el sábado 20 a San Bernardino de Siena y Beata María Crescencia Pérez. Más allá de invocarlos, de recordarlos, lo realmente notable, lo realmente importante que es poder andar por los caminos que ellos anduvieron, caminar esas sendas de santidad a la cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados, respetando nuestras formas, nuestra historia, nuestros carismas, nuestros talentos. El camino de la santidad, más allá de aquellos que nos precedieron, está formulado, está hecho para todos y cada uno de nosotros. De la misma manera que está hecho para todos y cada uno de nosotros este texto de la liturgia que nos propondrá para este 14 de mayo, sexto domingo de Pascua, donde compartiremos el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Es el texto que la liturgia nos está mostrando, nos está proponiendo para este sexto domingo de Pascua,
rosario, las consideraciones generosas, semanales, abundantes y con el entusiasmo pascual que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, casi calcado, con fotocopia. Una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante y tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián. Estamos fotocopiando también palabras que hemos dicho en programas anteriores. Siempre va muy bien cada vez que vamos al lugar donde el Señor nos conduce. Y el lugar donde el Señor nos conduce es, en este caso y en este tiempo de la fe, el lugar de la palabra, de su palabra para la vida, de sus palabras que son espíritu y son vida. La carne nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús a Nicodemo. Vamos a entender entonces la palabra de aquel que nos habla, que permanentemente está con nosotros, porque por eso ha venido a nosotros. Por eso nos ha dicho, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estará con nosotros y está con nosotros siempre y para siempre. La vida, el Señor es la vida que es desde el principio, en el principio, donde es aquel que es la vida, aquel que es la palabra, aquel que es el verbo, aquel que dice yo soy, el que es en nosotros y finalmente nosotros seremos en Él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Fabián? Decimos, ¿no? Y Dios con nosotros, en Cristo Jesús con nosotros, en este tiempo de la fe, en la eternidad, Dios en nosotros, con nosotros y en nosotros, con nosotros en este tiempo, en nosotros en la eternidad. Fíjate en esto, el mundo ya no me verá más. Claro, ¿cómo quiere ver el mundo a nuestro Señor resucitado? ¿Cómo quisiéramos verlo? Ubiquémonos también nosotros en esta situación de, habitantes del mundo, con todos los pensamientos, caminos, códigos, sí, en fin, digamos de alguna manera todas esas cosas que manejamos mientras somos y estamos en el mundo. Estamos en el mundo y somos del mundo. El primer paso que damos, sí, uno diría estar en el mundo, seguimos estando, pero advertir que ya no somos del mundo. Es un gigantesco paso que damos. Es pasar de una realidad de muerte a una realidad viva, a una realidad de vida. Es pasar de una vida meramente animal a una vida espiritual. Es pasar de la corruptibilidad a la incorruptibilidad. Es pasar de la flaqueza, de la debilidad a la fortaleza. Es pasar de una existencia penosa que tememos con un temor mortal, acaba con la muerte, a una vida gloriosa, a una vida en gloria, que vislumbramos como esto que el Señor ya nos está adelantando y lo va a hacer en todos nosotros y por todos nosotros. El Señor nos deja ahora, deja a los suyos, a sus discípulos que se entristecen porque todavía no entienden. El Señor va al Padre. Y eso debería ponerlos realmente felices. Un término que vos solés utilizar con frecuencia, Fabián. Alegres y entusiastas. Entusiasmos. Un Dios. Somos portadores de un Dios. Enteos. El término griego que da origen en la traducción en el castellano, el término entusiasta. Alegres, entusiastas. Cercanos. Ya muy cercanos al Señor. Pero el mundo está lejos. El que permanece en esa estructura mística que llamamos el mundo, alejada de Dios, sometida a la muerte y a la enfermedad permanentemente, esa realidad que es el mundo está lejos de Dios. No lo ve, no vive, no hay vida de Dios en ellos. Dios es la vida, sí, pero ellos no la han recibido. Los que se quedan y eligen
el permanecer en la realidad que llamamos el mundo, no viven, no lo ven ni lo conocen al Señor, no lo ven ni lo conocen. Los cristianos lo conocemos y lo vemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo vivo. Claro, el Señor va al Padre. El Señor está en el Padre y con el Padre y en la plenitud de la unidad con el Padre, en la unidad y en la plenitud de la gloria con el Padre. Y ustedes vivirán, ¿sí? Nosotros viviremos también, de la manera en que vive y que es la vida y que vive aquel que es la vida en nosotros. Aquel que vive en nosotros si verdaderamente lo hemos seguido por el camino que ahora conocemos para verlo como ahora lo vemos. Conocer y ver. Vamos advirtiendo en el curso de estos evangelios que venimos desarrollando semanalmente, Fabián, vamos llegando ahora al 6º domingo pascual, ¿no es cierto? Bueno, aquí el Señor agrega otro verbo al que ha venido utilizando en su docencia. Hemos dicho conocer y ver. Ahora vamos a agregar permanecer, para ser. Conocer, ¿conocer qué cosa? Conocer al Señor, conocer a Dios, conocer el camino. Conociéndolo como lo estamos conociendo ahora, como el camino y por el camino. Estamos transitando el camino por el cual nos guía el Señor. Entonces vamos conociendo ese camino que es el mismo en nosotros. Es Él en nosotros. En nosotros Él es camino. Es el camino que transitamos, siguiéndolo a Él, haciendo como Él nos dice, permaneciendo en Él. Esto es fundamental, permanecer en el amor de Dios en Cristo Jesús hacia nosotros. Y permanecemos y guardamos el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento supremo? ¿Cuál es el mandamiento que guardamos y que sintetiza todo el mandato divino? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como una consecuencia de una misma realidad que es la presencia de aquel que es amor en nosotros, y su presencia en nosotros representa la vida. Estamos conociendo el camino de la vida, el camino que es el Señor mismo. Yo soy camino, verdad y vida. Verdad que vamos conociendo a medida que transitamos este camino que nos conduce a la vida para hacer finalmente aquello que el Señor nos dice. Yo vivo. Sí, ya está en el Padre. Y ustedes vivirán. El mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. El mundo ya no lo verá más. Lo quiere ver de una manera que es imposible. No de la manera en que Él se muestra, se manifiesta y permanece en aquel que verdaderamente lo ha seguido, lo conoce, porque conoce el camino que es el mismo en nosotros y finalmente lo ve como verdaderamente es. En el lugar donde lo veremos como seremos nosotros también, en la plenitud de una semejanza cumplida, porque en definitiva esa será la imagen y verdadera semejanza del Dios que nos crea, recuperada ahora por nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo como lo que es mientras estamos en este tiempo de fe, en este mundo, conociéndolo como el camino, ese camino interior, espiritual, ese camino que tenemos que recorrer para llegar a la visión. Ustedes me conocen, yo vivo y ustedes vivirán. Yo los veo y ustedes me verán. Recordemos otro verbo que estuvimos utilizando, lo vimos en los evangelios de estos últimos días, Fabián. Le pregunta a Felipe. El primero que pregunta es, muéstranos el camino. Sí, ¿quién es? Es Tomás. ¿Y qué le dice Felipe después que el Señor le explica esto a Tomás y a todos nosotros? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. No me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve en el camino me conoce.
Y el que me conoce me reconoce en el camino. Y al final del camino me ha de ver como ve al Padre, como quiere ver al Padre, como Felipe quiere ver al Padre. Porque ver al Padre será ver al Hijo. Están plenamente unidos en la plenitud de la gloria, donde la vida también es plena y gloriosa. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Lo vamos reconociendo el Señor por el camino? Él nos ve claramente. Él ve si lo seguimos. ¿Lo seguimos? ¿Está en nosotros la permanencia que el Señor requiere? ¿No nos distraemos? ¿Amamos como el mandato divino nos dice? ¿Permanecemos en el amor? Sí, siempre lo decimos con mucha claridad, Dios es amor, pero que no sea esta una frase célebre, repetida siempre, que de suyo es verdad, Dios es amor, pero que lo vivamos, y lo viviremos en esa permanencia en el amor. El amor es el Señor y es permanentemente en nosotros, Él siempre está, Él siempre es. Él siempre nos lleva al lugar donde quiere participarnos de lo mismo que Él es y que está en Él, para que esté en nosotros y seamos nosotros en Él. Bien, perdón Fabián. Así entonces, estamos diciendo, bueno, permanecer en el Señor, llegar al lugar donde el Señor nos aguarda, que es el lugar del Padre, la casa del Padre. La casa del Padre somos nosotros ya aquí, ahora, en este tiempo, si permanecemos en el camino del amor, siguiendo al Señor. ¿Por qué podemos hacerlo? Decimos, y lo dice el Señor, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Y cada uno de nosotros debe ser esa morada, esa habitación para el Señor aquí, ahora, por la fe y en este tiempo y en este mundo, en esta permanencia en el amor. Vendremos a Él y haremos morada en Él, dice el Señor. Somos habitados por el Padre y el Hijo. Qué presencia, qué huéspedes que tenemos en esta casa, que es del Padre, en tanto y en cuanto el Padre y el Hijo habitan en ella. Pero pareciera ser que todavía en nosotros vamos recorriendo el camino, estamos permaneciendo en el mismo, somos fieles, somos firmes. El amor de Dios nunca deja de ser. Y si permanecemos en el amor, nunca dejamos de ser en Dios. Bueno, tanto tiempo con ustedes y aún no me habéis visto. Bueno, el tiempo que está el Señor con nosotros, el tiempo que nosotros lo seguimos a Él, lo vamos a ir viendo y reconociendo cada vez con mayor nitidez. Llegará el momento, en la final visión definitiva, permanente y gloriosa, que lo veremos como Él es. Veremos al Hijo en el Padre, y nos veremos reflejados en el Padre y en el Hijo por el misterio de la unidad, que nos ha de revelar el Espíritu procedente de la unidad, para la vida en plenitud de esa unidad entre el Padre y el Hijo, que no entendemos demasiado, que vamos entendiendo de a poco, a medida que vamos reconociendo y viendo este camino y finalmente plenamente conociéndolo hasta la visión. Hasta la visión. Pero hay que permanecer firmes en esta fe. Y el Señor nos envía un elemento poderoso. Fíjese, al principio, Fabián, decíamos esto, el Señor dice, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, siempre con nosotros. Pero ¿cómo está? Dijimos en un principio, no como lo conocimos cuando vino el Señor como hombre, igual que uno de nosotros, desarrollando una vida, asumiendo nuestra naturaleza humana, para recuperarnos en la misma de la muerte que nos habita en su plenitud y llevarnos a la plenitud que nos habita en el Dios al cual nos conduce. Ahora en la vida, tenemos que verlo desde la vida. Decimos desde el amor, sí, claro, en la permanencia en el amor. Dios en nosotros es el amor que permanece. Si permanecemos unidos a Él en Cristo Jesús, bueno, permanecemos en el amor y fieles
a este camino y finalmente dignos de la visión gloriosa y participación de la misma. Siempre en la casa del Padre. Pero ahora es el Padre el que nos recoge y acoge a cada uno de nosotros. Ahora la casa no es en el tiempo. Nosotros no somos en el tiempo y por la fe la casa ahora del Padre, que no dejamos de serlo nunca por la fe. Pero ahora vamos a la mansión de la gloria, a la mansión celestial, al lugar de la plenitud de la vida. Y ahí nos conduce el Hijo y nos conduce el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo que nos envía. No los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre dará testimonio en ustedes. El Espíritu de la vida, Dios Espíritu Santo, permanencia de Dios en nosotros. Seamos permanentes en Él también, en ese amor que Él nos brinda de una manera plena, gloriosa y consumada. El Espíritu Santo. El Señor ha sido muerto en la carne, sí, sin duda, pero hecho vivo en el Espíritu. En el Espíritu en el cual viene a nosotros, en el cual da testimonio con nuestro espíritu. Vida espiritual, decimos siempre, sin entender demasiado de qué hablamos muchas veces. Vida espiritual. Vos habías hecho al principio, Fabián, una linda introducción a propósito de este misterio, de este fenómeno, ¿no es cierto? Bueno, con esos términos que utilizaste realmente podemos copiarlos y decir exactamente lo mismo. Ese yo interior, ahí donde lo vemos al Señor, ahí donde conversamos con Él, ahí donde la intimidad con el Señor nos permite vivir en unidad plena y plenísima con el Hijo que está en el Padre y el Padre que está en el Hijo y nosotros que estamos y finalmente somos en el Hijo. Una unidad que junto con el Padre configura la plena unidad de la plena vida que en nosotros habita y permanece para siempre. Uno diría, ¿es el final del cuento? No, de cuento no. Es el final de una historia de la salvación. Es el final de la historia de la vida. Que no tiene un final a la manera humana. ¿Tiene un final, decimos glorioso? Sí. Un final eterno tiene. El final es la eternidad, y la eternidad es la plenitud, y la eternidad permanece para siempre en aquellos que permanecemos fieles en el camino y en el camino del amor, y que por ese mismo amor, Dios en nosotros, mediante su Espíritu, nos va guiando a la plenitud de todas las cosas. El Espíritu Santo, palabras de Jesús, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado y los guiará a la plenitud de la verdad. Uno dice, ¿completa la revelación el Espíritu Santo? Sí, de la manera plenamente espiritual en que debemos entender todas estas enseñanzas que nos suministró nuestro Señor Jesucristo. En realidad tendríamos que decir que nos suministra. Sí, porque terminamos de entenderlas, de conocerlas finalmente. Conocer es un verbo realmente decisivo, conocer. Para conocer a Dios hay que vivir la vida de Cristo resucitado en el tiempo. Para conocer a Dios hay que andar por el camino que tenemos que conocer, porque transitando ese camino veremos y conoceremos a aquel que es el único que nos conoce y nos ve como somos. Y nosotros conoceremos y veremos al Señor como Él es, porque seremos semejantes a Él. Esto lo repetimos muchas veces, Fabián, y debe quedar fijo en nuestra mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, como dice San Pablo. Sí, los caminos nuestros ya no son los caminos anteriores, nuestros pensamientos son otros pensamientos. Han cambiado los códigos mentales. Ahora tenemos la mente del alma resucitada, recuperada por la operación de Dios en nosotros. Y ahora esos caminos que no transitábamos, los de la vida, podemos hacerlo porque ahora nuestros pensamientos nos guían por ese camino
por ese camino que nos conduce a la vida, guiados por la luz plenísima del Espíritu Santo, que es presencia de Dios viva en nosotros, que nos guía a la plenitud de la verdad, finalmente a la plenitud de la vida, y nos hace conocer y ver verdaderamente al Señor, que es el Redentor y Salvador, al Padre, que es el Creador de todos nosotros, al Dios uno y trino, que en definitiva es aquel que es el autor de la vida en nosotros, y el que deposita ese amor inmenso, profundo, por el cual conoceremos, veremos en esa permanencia eterna al Dios que nos participa de su plenitud también. La promesa de Jesús, fíjate, Fabián, la hemos creído. Decimos, por la fe creemos, sí. Ahora uno diría, sí, pero hay que recorrer este camino. Tenemos todo un tiempo para hacerlo. Todo el tiempo que permanecemos en este mundo, en el cual la opción es muy simple, ¿no es cierto? ¿Cuál camino elegimos? ¿El camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción, el que nos propone un mundo con códigos y una estructura alejada totalmente del Dios de la vida y consecuentemente de la vida, o el camino estrecho, más dificultoso realmente? Ya lo advierte el Señor, pero ese sí nos conduce a la vida y a su plenitud. Ese sí nos hace ingresar por la puerta estrecha que es el Señor en nosotros. Pero siguiéndolo a Él podemos atravesar esa puerta y pasar entonces, sí, a la casa de la vida, de la plenitud de la vida y de la gloria, a la casa de Dios. De ahí será el gozo eterno, la vida eterna y todo lo que podemos decir, y lo vamos a decir en análisis posteriores. Fabián, lo veremos también, ¿no es cierto?, considerando durante todo el curso, el año del litúrgico, el curso en el año litúrgico, y vamos a insistir en esto porque en realidad de esto venimos a hablar aquí. De esto viene a hablarnos el Señor. Así. Muy bien, creo que el señor Miguel Carrera se ha ganado un merecido descanso, entra en acción, entra en escena, quien ya está desde que comenzamos, pero desde su silencio productivo, con la importancia que tiene para este espacio, la luz de la palabra, en la musicalización, en la operación técnica, Silvia Patricia, y en esta ocasión, a través de Jacinto Armenta, nos va a hacer deleitar, escuchar: el que me ama guardará mi palabra. Allá vamos, a la música.
musicales de Radio Felatina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, Jacinto Armenta, en la elección, la apropiada elección de cada encuentro de Silvia Patricia: el que me ama guardará mi palabra. Compartimos desde Radio Felatina este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, en donde el señor Miguel Carreras está profundizando el texto que la liturgia nos está proponiendo para este sexto domingo de Pascua, 14 de mayo de este año 2023, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. A ver, el texto de este domingo comienza en el versículo, como decíamos, 15. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. A ver, amar es cumplir, Miguel, cumplir es amar. Esto tiene premio, es decir, que el Hijo hable con el Padre para que Él regale un Paráclito. ¿Lo podemos entender, lo podemos tomar de este modo? Y mira, a modo de un lenguaje común entre los seres humanos se puede entender, sí, porque siempre el Señor nos enseña a través de parábolas, hace muy simple su docencia para que podamos comprenderla con una rapidez que uno diría, bueno, es típica del hombre en su condición, pero aquí estamos aprendiendo cosas nuevas, somos nuevas criaturas, vamos a la vida que no conocemos. Ahora, ¿cómo nos hace llegar el Señor entendiéndonos y viéndonos como somos en nosotros? Con el lenguaje tiene que ver con la definición de las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas superiores, las cosas de la vida, para que vayamos comprendiéndolas progresivamente como ocurre, si no apela Él a recursos que humanamente no tenemos, que Él sí tiene, y Él es todo eso en todos nosotros, y finalmente a partir de esos recursos que utiliza, sabiamente como lo hace, como todo lo que hizo el Señor por nosotros, en nosotros y con nosotros, aparece acá un elemento que hasta ahora hemos visto, sí, pero no con la profundidad con que ahora lo maneja el Señor. Nos está hablando de que el Padre nos enviará un Espíritu, el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo y cuando nos referimos al misterio del Dios unitrino, decimos que la tercera persona de Dios, de ese Dios unitrino, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, sí, Paráclito sería el término, ¿no es cierto? El término griego, el cual definimos como el abogado defensor. Como si tuviéramos delante de Dios un abogado que desde el punto de vista jurídico celestial nos defiende. Y nos defiende, sí, dándonos el poder de Dios para que obremos todo aquello que Dios quiere y demanda en nosotros. Y que lo que Dios quiere en nosotros y demanda es algo que es bien para nosotros y bien para todos aquellos que están con nosotros. Porque es lo mismo que hace Dios con nosotros, para que la vida sea posible, la vida plena y definitiva, la única, la de Dios en nosotros. Por el Espíritu y el poder del Espíritu, Dios en nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo que Dios manda, amar como Él nos amó. Y amar es vivir. Permanecer en el amor es permanecer en la vida, permanecer en Dios. Y debemos hacerlo ya desde el principio en que comenzamos a recorrer en este mundo este camino, guiados por el Espíritu que nos guía a la plenitud de la verdad, que es el enviado por Dios en el nombre del Hijo, y que es la presencia de Dios en nosotros. Cristo es Dios con nosotros en el tiempo de la manera en que estuvo. Ahora viene a nosotros y es en nosotros, en lo más íntimo de nosotros mismos. El Dios que nos comunica la vida, el poder de la vida, el poder en el amor. Permanecer en ese Espíritu, claro, porque Él permanece para siempre en nosotros. Más allá de lo bueno o de lo malo que hagamos, el Espíritu Santo permanece. Es testigo de nosotros, es el más íntimo testigo de todo lo que somos, pensamos y hacemos. Decimos tantas veces
repitiendo palabras paulinas en Grecia. En Él, ¿en quién? En el Señor, en Dios, en el Espíritu Santo. Existimos, nos movemos y somos. Finalmente somos. En Él. Sin Él no. Sin mí nada haréis, nos dice el Señor. Si no viene el Espíritu Santo, nosotros falta ese poder que Dios nos da para poder hacer lo que debemos querer. Que podamos decir lo que decimos al Señor. Si tú quieres, tú puedes. El Señor que dice siempre, quiero. ¿Qué quiere el Señor? Quiere la vida, quiere lo mejor, quiere el amor en nosotros. ¿Qué pasamos a querer nosotros en posesión del Espíritu? Mejor dicho, siendo poseídos por el Espíritu de Dios, por Dios en nosotros. Ahí queremos lo que quiere Dios, el Espíritu Santo es Dios. Lo que quieren el Padre y el Hijo. Y podemos, sí, ahora podemos. Queremos amar, podemos amar el poder de Dios. Hace en nosotros todas las cosas que Dios demanda de nosotros. El Paráclito, el Defensor, el que está siempre ahí, el que no nos deja, porque Dios no nos deja. ¿Seremos nosotros los que abandonamos a Dios en algún momento? Bueno, será nuestra responsabilidad y finalmente si lo hacemos nuestra culpa, pero el Señor siempre está con nosotros. Es fiel hasta el final. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. A ver, muchas veces que nos quejamos dolidos por la ausencia de Dios en nuestra vida, ¿dónde está Dios cuando me ha pasado tal o cual cosa? ¿Dónde está cuando estoy padeciendo tal o cual situación? Digo, muchas veces nuestra queja, nuestra lamentación, Miguel, se contrapone a esta afirmación que es contundente, inclusive hasta no deja de llamar la atención que hubiera utilizado el término de la orfandad, de huérfanos, ¿sí? Yo estaré, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, Miguel, pero a veces nos pasa lo contrario, sentir el alejamiento de Dios, la ausencia de Dios para con nosotros en nuestra vida. Sí, en realidad los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Recordaba los otros días, creo que es de San Agustín la frase, ¿no? No dejes de estar atento, deja de buscar afuera lo que debes encontrar adentro. ¿Quién está adentro nuestro? En lo más interior de nuestro ser, verdaderamente ahí ser, Dios, en el Espíritu Santo. El Señor no nos deja nunca. Ahora, ¿de dónde procede ese escepticismo, esa incredulidad, esa desesperación, esa angustia, todo eso que nos rodea? Y procede de que estamos mirando y escuchando voces que no son la voz de aquel que en nosotros nos está reclamando. Nos quiere hacer volver en sí, nos hace volver en sí si atendemos. Pero cuántas veces, Fabián, frente a un hecho de tipo existencial en el mundo, nos desesperamos, entonces ya pensamos en muchas cosas, pero no pensamos en Dios. Acudimos a muchos recursos, pero no al recurso que Dios nos suministra permanentemente. Y entonces ahí, claro, no vamos a encontrar soluciones. Vamos a estar complicando situaciones difíciles que nos superan y que proceden de otros espíritus que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí siempre. ¿Tenemos la oración? ¿Tenemos fe realmente? Aquí viene la permanencia, el sentido de la permanencia. ¿Permanecemos fieles como Él permanece en nosotros? ¿Como el Espíritu Santo nunca deja de estar en nosotros? Decimos que nos acompaña para siempre, no deja de estar, En los momentos en que nos va mal, digamos así en términos muy ligeros, el que está ahí siempre, custodiándonos, iluminándonos, recuperándonos siempre, es el Espíritu Santo. Pero a veces miramos para otro lado, pedimos ayuda de otros lugares, que no va a venir, y que nosotros inclusive pueden aumentar la desesperación hasta, no vamos a ver hasta dónde, pero muchas veces hasta finalmente,
lugares impensables, ¿no? Pero de todas maneras, si hay fe en nosotros y permanencia en el amor, permanencia, la fe activa, la fe que obra por el amor, evidentemente nuestra conexión con Dios por el Espíritu Santo es permanente también. Y entonces en nosotros la vida en su plenitud va cobrando hasta finalmente consumarse en la definitiva dimensión que tiene en Dios. La oración, Fabián, el diálogo con Dios. Conversemos con el Dios que siempre nos escucha, que siempre está ahí, que siempre está presente. Fabián. Bien. Aparece, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Sí? El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Hay una especie de canje: si vos me das, yo te doy. Utilizando por ahí la terminología muy humana, distante de la terminología espiritual, de la terminología bíblica, ¿sí? Y además, ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. ¿Por qué no aparecerá en nosotros, entonces, Miguel? Bueno, vos fíjate. Y yo hacemos en nosotros. Sí, exactamente, es así. Pero el verdadero nosotros. El nosotros es uno con el otro y en el otro, y el otro con nosotros y el otro somos nosotros. Misterio de la unidad. Porque si seguimos con la misma relación y vínculo que tenemos antes de la fe, entonces no podemos decir que hemos cambiado y transitamos un camino nuevo. No, seguimos recorriendo los mismos caminos de siempre, los que no son para la vida, no los que no son la propuesta del Señor de la vida. Vamos a hablar en serio, en términos humanos también, si querés. Sí, en términos humanos estamos hablando. Uno diría el lenguaje de Dios es misterioso, pero tampoco por eso vamos a apelar permanentemente a términos teológicos, a términos mitagógicos, misteriosos, que en general no se entienden, ¿no es cierto? Vamos de a poco, todo a su tiempo y armoniosamente, como alguna vez dijo un político argentino. Entonces, el lenguaje que usamos, no olvidemos nunca, son palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca, y según la circunstancia en que tengamos que utilizarlos, sabrá Dios cuáles son aquellos términos que tenemos que utilizar. Dios pondrá palabras en vuestra boca frente a situaciones muy difíciles, en la cual probablemente no, humanamente hablando, en su plenitud, no sabemos qué responder ni cómo hablar. Pero siempre el Señor está siempre ahí, el Espíritu Santo, la permanencia. Él pone palabras en nuestra boca, y las palabras que son adecuadas dentro de aquello puede ser el verdadero sentido común, no en un plano meramente humano, en un plano que tiene que ver casi, digamos, con una manera de hablar tan coloquial que al final solamente se entiende localmente por parte de aquellos que lo hablan, sino un lenguaje que siempre es universal porque es la palabra de Dios, y que siempre tiene para nosotros y en nosotros, porque así lo hace Dios, el término apropiado, precisos, para ser oportunos, los términos que tenemos que utilizar, la manera en que tenemos que conversar con Dios y con los otros, y con el hombre, y con el prójimo, siempre en el amor, siempre con el respeto, siempre con el amor, con la franqueza, con la tibieza con que debemos relacionarnos dialogalmente con el prójimo. Palabras no nos va a faltar, Fabián. Palabras que vienen de la comprensión distinta, mayor, de la comprensión de Dios en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Como si lo dijera el Señor. Lo dice el Señor en nosotros, sí. Él no deja de estar con nosotros. Bien, ¿qué hace falta para adentrarse en el misterio de Juan?
digo, porque estos últimos encuentros, estos últimos programas, estos últimos domingos, con este incluido obviamente, estamos viendo el Evangelio según San Juan. Y es ciertamente muy profundo, donde siempre tenemos que tenerte presente en aquella insistencia tuya, bien merecida, por cierto, de mirarlo con ojos espirituales. Pero en San Juan, digo, uno que le toca el lugar de preguntarte, es como que tenés que ver no oración por oración, sino casi palabra por palabra, ¿sí? Porque cuando Juan habla y dice permanecer, para tomar un ejemplo de este evangelio, de este domingo, ¿cuántas cosas se podrían decir acerca del permanecer? ¿Sí? Entonces, hace falta cómo mirar al evangelio de Juan y su profundidad, que muchas veces excede nuestra finita limitación, preparación y hasta grado de fe, ¿sí? Y mirá, vos decís bien, Fabián, estamos hablando a propósito de este Evangelio juánico, y estamos advirtiendo con creciente claridad que estamos frente a un hombre que yo diría, vivido el misterio, que vivió el misterio, y expresa ese misterio en términos humanos, pero muchas veces alusivos y elusivos al mismo tiempo. Porque nos está diciendo, convengamos en esto, Fabián, tiempo atrás entendíamos el Evangelio de San Juan, de una manera que no es a lo mejor la manera actual. Ahora, al ir ahondando más en el misterio y el sentido místico de esas palabras, vemos que Juan nos está diciendo no otra cosa, cada vez más, lo mismo de una manera distinta, cada vez más profunda y más cercana al Dios del misterio, claro está, a la comprensión del misterio. Por eso, si comparamos muchas veces el lenguaje actual, ¿no es cierto?, con el que a lo mejor utilizamos hace 10 años, sí conocíamos a San Juan. La lectura de San Juan, la primera que podemos hacer, a veces a muchos comentaristas les ha resultado, y lo han comentado, muy simple, casi ingenua. Pero después vemos que detrás de esa simplicidad y esa casi ingenuidad hay una profundidad que nos supera. Y cuando llegamos a esa y nos introducimos y nos involucramos en el misterio que envuelve, cuando éste se desenvuelve, entonces ya entramos a ver con asombro. No se crea que basta la lectura sin la unción, decía San Buenaventura. No se crea que basta la comprensión sin el asombro. Y sí, aquellos que han llegado a una profundización, uno dice que habitualmente los místicos, sí, también es cierto, uno dirá, pero yo no soy un místico, sí, no, pero la comprensión de la palabra de Dios centralmente corre por cuenta de Dios. Él nos abre el entendimiento y lo ilumina por el Espíritu que nos comunica. De manera que Dios es el que nos hace ver y entender. Y finalmente permanecer, porque el lugar a donde finalmente nos detenemos para permanecer en Él es el amor. Y en el amor todo tiene un color de amor, de vida. Pero no podemos simplemente ingresando en el territorio de las definiciones a nivel literario, ¿no es cierto?, definir esto, porque sería ser un poquito frío ya un poquito perder el ardor, el calor de Dios, el fuego ese que arde en nuestro corazón, como decían los discípulos de Maús, ¿no es cierto?, cuando nuestro Señor les iba abriendo la Escritura por el camino. Y lo mismo que va haciendo por el camino nuevo y vivo el Señor en nosotros, nos va abriendo el sentido de esta palabra y arde el corazón, ¿no? Y bueno, ahí viene otra cosa ya, la otra cosa que es lo verdadero, ¿no? Pero no deja de estar el Señor con nosotros, no lo olvidemos, no nos deja solos, nos acompaña siempre Él está a nuestro lado, hay que permanecer en Él, sentido de la permanencia, unidos al Señor.
Todo lo puedo unido al Señor que me fortalece. Bien, Miguel, estamos cerca de la despedida, pero no queríamos finalizar sin compartir al menos este texto de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 al 18. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con delicadeza y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias los que difaman. El buen comportamiento de ustedes como creyentes en Cristo. Es preferible sufrir por hacer el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padecido por los injustos, para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece en el capítulo 3 de la carta de San Pedro, sus versículos 15 al 18. Y antes de despedirnos, nos gustaría una síntesis, una frase al respecto. Sí, le robamos palabras a Pedro entonces. Cada vez que le piden a cada uno de ustedes razón de vuestra fe, den esa razón, pero háganlo con delicadeza y respeto. Fíjate, una de las cosas que no debemos hacer los cristianos, que lamentablemente muchas veces ocurre, llevados por ciertos entusiasmos a veces pasajeros, ingresar en el debate con el otro que es incrédulo y que, bueno, tiene argumentos que no son válidos desde el punto de vista altamente espiritual, pero que suelen utilizarse. Si ingresamos en la lucha dialéctica, en ese combate verbal, bueno, ahí ya perdemos, ya perdemos el ritmo divino. Delicadeza y respeto. Usted dé razón de su fe, diga por qué cree. No se detenga demasiado en empezar a refutar y combatir dialécticamente con el otro. Esas palabras van a llegar, a lo mejor no en el momento, a lo mejor cuando el otro las piense y llegue a una conclusión, a lo mejor impensable por uno mismo. Pero hay que ser oportuno para ser eficaz, Fabián. Y en el cristiano el ser oportuno es una de las condiciones que debe reunirnos, ¿cierto?, para la proclamación de la palabra. Esto se me ocurre a propósito de este pasaje petrino, que es muy rico, por supuesto, ¿no? Muy bien. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, así concluimos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la operación técnica, en la musicalización. Ha sido un gusto encontrarnos con ustedes. Que tengan la más hermosa de las semanas en el Señor, y si Él así lo desea, si Él así lo permite, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Dios mediante, siempre, Fabián, un gusto compartir contigo. Patricia y yo estamos aquí firmes también, y siempre firmes como estás vos, siempre unidos en este pequeño grupo, ¿no es cierto?, para proclamar y difundir esta palabra que es vida. Será hasta el domingo, Dios mediante, siempre, hasta el próximo domingo. Bendiciones para vos, para todos los tuyos y para toda la audiencia, de las cuales se mandan siempre saludos, saludos de Gabriela Lee, saludos de Liliana Domingos, de Rocío Nájera, de Zoila Villegas, saludos de María Guadalupe, de Sofía Sanabria, de Margarita Palacios, de Fabián Bañato. Saludos por parte de todos ellos. Saludos que a nuestros hermanos oyentes retribuimos. La más hermosa de la semana, y nos reencontraremos dentro de 7 días, Miguel. Hasta entonces. Hasta entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.